tardes con todos. Bienvenidos a la sesión de hoy. Muchas gracias por estar aquí y por el interés en nuestro ciclo de capacitaciones. Soy Jimena Papuico, parte del equipo de servicios para la investigación, y esta es nuestra primera capacitación titulada El diseño e investigación social, decisiones, enfoques y desafíos metodológicos. En esta sesión se revisarán distintos diseños de investigación en ciencias sociales, considerando sus características generales y algunos de sus supuestos. Además, se presentarán algunos elementos básicos para elaborar un diseño de investigación, como la selección de casos, técnicas de recolección de datos y estrategias de análisis. El objetivo de esta sesión es brindar herramientas que permitan diseñar investigaciones consistentes y adecuadas a los problemas de estudio en ciencias sociales. Les presento a nuestra ponente, la doctora Leticia Muniz Terra, que es doctora en Ciencias Sociales y magíster en Ciencias Sociales del Trabajo por la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, es profesora y licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como investigadora independiente del CONICET y como directora del Centro Interdisciplinario de Metodología de las Ciencias Sociales. Es profesora titular de la asignatura Metodología de la Investigación Social 2, cualitativa, en la literatura en Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Asimismo, es docente de posgrado en temáticas metodológicas y laborales en universidades argentinas, latinoamericanas y europeas. Sin más, le cedo la palabra a nuestra ponente. Adelante y bienvenida. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Para mí es un gusto estar aquí presente para dar esta primer sesión, para iniciar este ciclo de formación en investigación. Agradezco muchísimo la invitación a Gonzalo y a Jimena para poder participar. Bueno, y como les decía Jimena, yo soy socióloga. Mi formación, digamos, de base es la sociología y trabajo temas vinculados con las desigualdades sociales, las trayectorias laborales, las desigualdades de género, en países como Argentina, pero también en distintos países de América Latina y de Europa. Entonces, los ejemplos que voy a ir dando y que voy a ir señalando cuando haga mi exposición, digamos, se inspiran un poco en esas investigaciones que yo vengo desarrollando, pero de cualquier manera cualquiera de ustedes puede, no sé si levantar la mano porque no los voy a ver, porque voy a estar, digamos, con el PowerPoint, entonces no los veo, pero sí levantar el micrófono y interrumpirme para hacer cualquier pregunta, cualquier comentario, consulta que quieran. De hecho, de esa manera la clase parece como un poco más dinámica y más divertida y quizá también un poco más apropiada para sus temas de investigación. Un poco la idea es que también les sirva para pensar, digamos, sus investigaciones y para por ahí destrabar algunas dudas sí, o cuestionamientos que tengan en relación a sus propias investigaciones. Bueno, si les parece entonces, voy a compartir pantalla. Me van a decir si lo ven. Sí se puede visualizar. Bien, a ver si lo maximizo, Ujú. si ustedes lo ven. Está cargando. Listo, ya se ve. Buenísimo. Bueno, entonces, como decíamos, en función también de la convocatoria que me hizo Gonzalo para esta presentación, le pusimos a esta primera presentación el diseño de investigación social como título, ¿no? Decisiones, enfoques y desafíos metodológicos, porque un poco lo que vamos a desarrollar, lo que voy a desarrollar a lo largo, digamos, de esta actividad, es, digamos, poder contarles cómo se construyen distintos diseños de investigación en ciencias sociales, ya sean diseño de investigación cuantitativos, cualitativos o mixtos. Entonces, un poco la idea es que ustedes puedan llevarse de esta clase una serie de herramientas para pensar y repensar sus propias investigaciones, eh, tomando una serie de decisiones que
digamos, se ajustan a cuestiones estrictamente metodológicas. Y un poco la idea es conocer esas decisiones metodológicas y conocer, digamos, qué hay detrás de el diseño de una investigación cuantitativa, qué hay detrás, en términos de supuestos epistemológicos, qué hay detrás de una investigación cualitativa, etcétera. Entonces, en primer lugar, podemos decir que en las ciencias en general existen tres grandes aproximaciones. La primera aproximación es la aproximación de Galileo y el método experimental que, digamos, se desarrolló a fines del siglo XVI, cuya idea es que la tarea de la ciencia es formular, controlar y realizar afirmaciones acerca de las relaciones entre las propiedades de los objetos. Entonces, este tipo de disciplinas o de ciencias tienen un principio nomotético, en el sentido de que la idea de lo nomotético es la idea de construir leyes generales, explicaciones sobre lo que se observa en un laboratorio, en un ejercicio científico, una investigación científica, que eso que se observa pueda ser generalizado, ¿sí? Por eso la idea de establecer leyes generales. Y esas leyes generales se pueden aplicar en cualquier tiempo y lugar. Entonces, esto nos conduce a la idea de la fungibilidad de los objetos en las ciencias naturales, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa esto de la fungibilidad de los objetos? Que bajo determinadas circunstancias los objetos del mismo tipo reaccionan de la misma manera. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en la teoría de la relatividad, podemos pensar que yo puedo tirar aquí una piedra al aire eh, y esa piedra va a caer al suelo, y eso se puede dar aquí, se puede dar en Perú o se puede dar en cualquier otro país del mundo, ¿sí? Entonces, cuando uno descubre ese descubrimiento, se puede formular como una ley general. Cada vez que una persona tire una piedra al aire, si está en la Tierra, en el planeta Tierra, esa piedra va a tender a caer al suelo. Pero claro, para las ciencias sociales ahí tenemos una limitación. ¿Por qué? Porque los actores sociales y la historia no puede ser replicada como en un laboratorio, como se hace en las ciencias naturales o las ciencias exactas. Porque los seres humanos no somos objetos, los seres humanos somos sujetos y no siempre respondemos de la misma manera. Entonces, para poder pensar en una disciplina científica social, fue necesario la realización o la invención de otro tipo de acercamiento científico para conocer la realidad social. Y ahí surgió el método de la asociación. Es decir, es un método que permite introducir la variabilidad entre los objetos, igual que en las ciencias naturales, pero sin digamos, renunciar a formas de análisis estadístico. Entonces ahí surge lo que conocemos habitualmente como la matriz de datos, es decir, un cuadrante donde tenemos distintas columnas y distintas filas y vamos cargando datos para hacer análisis. Entonces, cuando pensamos en ciencias sociales, habitualmente el objeto que tenemos en las ciencias sociales son los actores sociales, las personas. Y ese objeto puede tener distintas propiedades. Por ejemplo, una propiedad puede ser el sexo. Es decir, esa persona es varón o es mujer. Pero podríamos hablar de otras propiedades, como por ejemplo la edad. Si una persona tiene 20 años, no tiene 21 años. O si una persona está en un rango de edad entre 15 y 20 años, no está dentro del rango de edad de entre 21 y 25 años, por ejemplo. Entonces, aquí hay un supuesto, en este tipo de aproximación, hay un supuesto atomista, es decir, que cada objeto puede presentar distintos estados y propiedades. Es decir, por ejemplo, una persona puede tener un sexo determinado, puede tener una edad determinada, puede tener una formación determinada. ¿Sí? Entonces, esta idea es la idea sustancial de lo que son los métodos más cuantitativos que suponen el desarrollo de investigaciones y de diseños más estructurados, en la que hay una conexión directa entre los supuestos, que tiene que ver con las hipótesis, los conceptos, que tienen que ver con los marcos teóricos, las técnicas, que tienen que ver con cómo se construye la información,
y las afirmaciones que tienen que ver con el tipo de análisis. Y aquí tenemos entonces una mirada como más estructuralista, ¿no? Y finalmente tenemos la tercera aproximación a la ciencia, que es la visión no estándar. Es decir, que es necesario comprender los motivos de la acción social, conocer la perspectiva de los actores sociales. Y aquí, si pensamos en términos más sociológicos, podemos pensar que esta aproximación se vincula con las ideas de Max Weber sobre la acción social, sobre que es necesario para comprender distintos problemas de la realidad social, es necesario conocer la acción social, por qué la gente hace lo que hace, por qué la gente decide lo que decide. Y entonces, dentro de esta mirada, se habla de que, digamos, existe una aproximación no estándar, porque la aproximación estándar es la aproximación que vimos anteriormente, ¿no? El método de la asociación. El método de la asociación sería en las ciencias sociales la aproximación estándar. Y la visión no estándar sería la mirada más cualitativa, donde lo que digamos, donde la investigación social lo que intenta es comprender por qué la gente hace lo que hace, por qué la gente dice lo que dice, ¿sí? Y la idea es comprender. Fíjense que el verbo no es explicar, no es describir, sino es comprender en profundidad. Y aquí tenemos la idea, entonces, de que es una perspectiva, no es nomotética, sino es ideográfica, porque la idea es comprender los significados de la acción social. Entonces es una mirada subjetiva o subjetivista en el sentido de que la idea de la investigación va a ser acercarse a las personas, a los grupos, para conocer distintas cuestiones que pueden tener que ver con cómo construyen identidades colectivas, cómo se relacionan entre sí, cómo pueden explicarse determinadas decisiones o determinadas trayectorias educativas, trayectorias laborales, etcétera. Entonces, este tipo de aproximación propone una cercanía con el objeto de estudio. Es decir, ya no va a ser un trabajo más de escritorio, como podría ser en la investigación de la asociación, donde uno puede tomar encuestas que hayan realizado algún Instituto de Estadísticas Nacional, sino que en el caso del método no estándar o de la perspectiva no estándar, la idea es que el investigador se va a acercar al grupo. Y entonces va a ser muy importante el contexto en el que ese grupo se desarrolla, porque ese contexto también permite comprender la realidad que se quiere estudiar. Y además hay una preferencia por las problemáticas microsociales, es decir, por las problemáticas vinculadas a las acciones y las decisiones que toman los actores sociales, más allá de los condicionamientos externos que pueden ser explicados a partir de la perspectiva estándar, digamos, ¿no? Eh, entonces tenemos como tres distintas aproximaciones a la ciencia. Y estos, digamos, estas distintas aproximaciones a la ciencia tuvieron, digamos, o fueron parte de los debates metodológicos que se dieron en términos de debates filosóficos que se dieron, por ejemplo, en el siglo XIX, en relación al individuo y la sociedad. Es decir, debates que tenían que ver con cómo comprendo la sociedad, mirando la estructura socioeconómica de un país o mirando las estrategias de reproducción social que tienen las familias de un país. Y ahí hay una tensión. Una cosa es mirar cómo las familias desarrollan estrategias, por ejemplo, para sobrevivir, y otra cosa es mirar la estructura social o los modelos productivos de los países y comprender, por ejemplo, cómo está configurado un mercado laboral, ¿no? Cómo esa estructura productiva del país da como consecuencia, como tiene un vínculo directo, una asociación directa con eh, una mayor informalidad, o sea, una gran informalidad, una gran precariedad y un escaso grupo de trabajadores o del sector formal. Eso depende del país, ¿no? Estamos hablando de Argentina, si hablamos de Perú, si hablamos de los países de América Latina, podemos pensar en eso. Bueno, si yo hago una investigación más desde el método estándar, voy a tratar de mirar la estructura social. Y cuando hablo de estructura social, puedo mirar el modelo productivo y la relación entre ese modelo productivo y el mercado laboral.
Entonces voy a decir que, por ejemplo, en Argentina tenemos un modelo productivo basado en, en lo agroexportador, exportamos vacas, exportamos harinas, y eso da como consecuencia un escaso desarrollo industrial. Entonces, como hay un escaso desarrollo industrial, hay una gran cantidad de personas que tienen trabajo informal y un pequeño número de personas que tienen un trabajo formal. Entonces hay una relación directa mirando lo que se llama macrosocial. Ahora, también podemos preguntarnos por las estrategias de reproducción de las familias, cómo las familias en estos contextos de países agroexportadores se insertan y desarrollan sus estrategias, se insertan en el mercado de trabajo y desarrollan estrategias de reproducción. Y ahí podemos ver desde dónde trabajan las familias, los integrantes o los adultos de las familias, cómo trabajan, cuál es su situación, pero también podemos ver otros tipos de estrategias de reproducción. Por ejemplo, si van a comedores, si van a escuelas públicas, si atienden en la salud pública, todas esas son estrategias para reproducirse, para poder sobrevivir que desarrollan las mismas familias. Entonces, un método que es el método de las, digamos, no estándar, eh, se predispone al análisis de la acción y a la razón del sujeto, y el otro, el método estándar, predispone al análisis de la acción individual a partir de mirar la estructura. Entonces, un método está orientado a la o una aproximación de la ciencia está orientada a la investigación, a comprender las motivaciones y decisiones individuales, y otro está, digamos, más orientada a la integración a un todo basado en normas. Entonces tenemos, en líneas generales, podemos pensar, la mirada del sujeto y de la acción social se vincula con los métodos o los diseños de investigación más cualitativos. Las investigaciones que miran la estructura social se vinculan con los diseños de investigación más cuantitativos. Y entonces, si pensamos en las antinomias que estuvieron, digamos, en danza, en términos metodológicos, hasta los años 60 y 70, podemos pensar que se pensaba lo cuantitativo versus lo cualitativo, la explicación versus la comprensión, la objetividad versus la subjetividad y la neutralidad versus la participación. Entonces, mientras una aproximación se preocupaba por describir la realidad tal cual es, y en este tal cual es podríamos poner un signo de interrogación, y otro, digamos que tiene una aproximación más de crítica y transformación de la sociedad actual, digamos, ¿no? Con como distintas miradas sobre eso. Ahora bien, esta controversia en los años 80 dejó de estar en boga, dejó de hablarse de los diseños quanti y los diseños quali, y empezaron a surgir algunas investigaciones que empezaron a promover la articulación de estas miradas cualitativas y cuantitativas. Lo importante, de alguna manera, era que el diseño que uno desarrollara fuera apropiado en función de los instrumentos técnicos y en función de, diría yo, el problema de investigación. Porque va a ser el problema de investigación el que me va a hacer definir a mí si yo voy a hacer una investigación más estructurada, más vinculada al método de la asociación, es decir, más cuantitativa, o una investigación no estándar que se pregunta por la acción social y que va a ser cualitativa. Entonces, lo importante es recordar esto, digamos, que cómo yo voy a definir qué aproximación voy a seguir, si la estándar, si el método de la asociación, o si lo cuanti o lo quali, va a depender de cómo yo construya el problema de investigación. Es decir, va a depender de lo que a mí me interese conocer en mi investigación. Entonces, acá lo que dice es, digamos, desde un punto de vista técnico, digamos, los métodos cualitativos y los cuantitativos son apropiados para alcanzar diferentes objetivos cognitivos. Es decir, pretenden analizar problemas distintos. Una cosa es mirar la relación que existe entre el modelo productivo y la situación del mercado de trabajo, que es algo más estructural, y otra cosa es mirar cómo construyen las familias sus estrategias de reproducción. Digamos, uno podría pensar,
Bueno, están conectados, pero no es lo mismo. Una cosa es mirar como, digamos, las estadísticas que existen en el país sobre el Producto Bruto Interno, sobre, digamos, los resultados de la producción en distintos sectores, y vincular eso con la situación que se observa en el mercado de trabajo en un país. Y otra cosa es acercarse a las familias y conocer cómo esas familias eh, hacen para garantizar, digamos, para garantizarse la vida. Y ahí sí, esas familias se insertan en el mercado de trabajo en forma formal, valga la redundancia, o en forma informal, pero esas familias se insertan en el mercado de trabajo. Pero la estrategia de supervivencia no solamente es a través del trabajo. Las familias pueden tener otro tipo de estrategias para alimentarse, para estudiar, para atender su salud, que no se vinculan necesariamente con el mercado laboral. Entonces, ahí, digamos, hay otra mirada y es un tipo de investigación más cualitativa, digamos. Y después existe, digamos, se dio, después de los años 80, se dio una búsqueda de superación de esta tensión entre lo cuantitativo y lo cualitativo, y surgieron otro tipo de miradas que proponen una articulación, ¿no? Una integración de miradas. En la actualidad, al menos en el plano discursivo, y esto tengo que decirlo, porque depende de dónde uno inserta sus discusiones y sus publicaciones, pero digamos, si bien en América Latina tenemos un fuerte desarrollo de unas perspectivas más cualitativas o miradas más integracionistas, lo cierto es que las revistas, digamos que están mejor indizadas, las revistas con más prestigio, son revistas que requieren investigaciones cuantitativas o que valoran especialmente investigaciones cuantitativas. Entonces, en lo discursivo, uno puede pensar y decir, yo como metodóloga puedo decir, es una discusión perimida, que lo cuanti es mejor que lo quali, que lo quali es mejor que lo quanti, porque se puede hacer una integración. Ahora, la realidad es que cuando nosotros queremos hacer, no sé, si hacemos investigación cualitativa y queremos publicar en determinadas revistas, tenemos que utilizar bases estadísticas y hacer análisis estadístico para que consideren nuestro artículo. Entonces, por eso ahí dice en el plano discursivo. Entonces, en el plano discursivo es frecuente encontrar críticas a la distinción entre los métodos quali quanti, perdón, y esas críticas tienen que ver con la distinción en sí, como digamos con esta idea de que no hay necesidad de hacer quanti o quali, y esto lo quiero dejar claro. No es que si yo hago una investigación mixta, una investigación triangulada, mi investigación es mejor, mi investigación es más científica. Eso depende de la pregunta de investigación que yo tengo. Vuelvo a decir lo mismo y quiero que se queden y se lleven esta idea, que lo importante es la pregunta de investigación. Es la pregunta de investigación la que va a orientar mi diseño hacia un diseño más cuantitativo. Si yo quiero hacer una asociación como decíamos como ejemplo, entre modelo de desarrollo, modelo productivo y mercado laboral, o va a ser más cualitativo si yo quiero acción social, estrategias de las personas, etcétera. Entonces, hay una serie de intentos de superación, entonces hay investigaciones que hacen investigación mixta y también hay propuestas de articulación, complementación e integración. Entonces, comenzaron a surgir en los años 90 ideas integracionistas en torno a la triangulación, señalando digamos, las posibilidades de complementación, de articulación conjunto de las metodologías. Entonces, la idea, digamos, el término triangulación fue rápidamente adoptado de manera entusiasta en muchos textos metodológicos, reforzando de este modo su uso como estrategia legítima dentro de las ciencias sociales. Es decir, puedo hacer una investigación cualitativa, puedo hacer una investigación cuantitativa o puedo hacer una investigación con triangulación, con articulación, que también es muy conocida como mixta. Eso no implica que sea mejor, vuelvo a decir lo mismo, sino que implica una articulación. El tema es que esa articulación tiene que estar bien hecha. Y para que
Para esto surgió la idea de la triangulación, es decir, la idea de que es posible articular investigaciones cualitativas y cuantitativas a partir de una triangulación de datos, una triangulación de investigadores, una triangulación teórica o una triangulación metodológica. ¿Qué significa esto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de una triangulación de datos? Cuando hablamos de una triangulación de datos, hablamos de la utilización de diversas y variadas fuentes de información sobre un mismo objeto. O sea, yo puedo hacer una investigación, por ejemplo, sobre las estrategias de reproducción familiares y puedo cruzar los datos de las entrevistas que yo hice a distintas familias para ver cuáles eran sus estrategias con los datos de un censo donde hable de las condiciones de vida de la población en general o de la población vulnerable si estoy trabajando con una población vulnerable. Entonces triangulo datos. Pero también puedo hacer triangulación de investigadores. ¿Y eso qué significa? Significa el armado de equipos interdisciplinarios. Significa poder intercambiar con otros colegas de otras disciplinas o de mi misma disciplina y poder contarles mi investigación, eh, poder mostrarles cómo yo estoy construyendo ese objeto, cómo yo estoy desarrollando la investigación, para que ellos puedan opinar, me puedan sugerir, etcétera. Después está la triangulación teórica. La triangulación teórica supone que uno tiene que pensar en todas las hipótesis posibles teóricas en relación a la investigación que está haciendo. Es decir, tiene que pensar posibles respuestas teóricas a la investigación que está haciendo desde distintos marcos teóricos o de distintas miradas. Y finalmente tenemos la triangulación metodológica, que puede ser intrametodológica o intermetodológica. La triangulación intrametodológica es una triangulación que supone que yo voy a cruzar información que construyo a partir de distintas técnicas de investigación. Y eso se puede hacer fundamentalmente en la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque yo en la investigación cualitativa puedo utilizar distintas técnicas de construcción de información. Yo puedo utilizar entrevistas individuales, puedo utilizar entrevistas grupales, puedo utilizar observación participante, puedo utilizar historias de vida, etcétera. Puedo utilizar muchas técnicas para construir información. Obviamente que la decisión de qué técnicas voy a utilizar va a depender muchas veces de la pregunta de investigación, porque es la pregunta de investigación, vuelvo a decir lo mismo, quiero que se lleven esa idea, la que orienta todo el proceso de mi investigación. Todas las decisiones que yo voy a tomar se vinculan directamente con la pregunta de investigación. Entonces, si yo hice una investigación sobre estrategias de reproducción social en familias pobres e hice entrevistas y también hice observación participante, yo puedo cruzar la información, puedo articular la información que fui construyendo, tanto en las entrevistas como en el diario de campo de la observación, y puedo de alguna manera reforzar aquello que voy a decir. En cambio, existe otro tipo de triangulación que se llama intermetodológica, que es una triangulación en la que se utilizan dos perspectivas, la cuantitativa y la cualitativa. Entonces ya no es la triangulación al interior del método, sino entre métodos, ¿sí? Bueno, todo este tipo de triangulaciones, según Norman Denzin, que era un autor de la Escuela de Chicago, digamos, de la Segunda Escuela de Chicago, muy conocido, era como una estrategia de articulación de métodos y de diseños de investigación que podían ayudarnos a comprender con mayor profundidad determinados problemas de la realidad social. Entonces, la perspectiva cuantitativa, si las comparamos, podemos decir que la base epistemológica, la perspectiva cuantitativa es más positivista, es más funcionalista, y la quali es más historicista, fenomenológica, interaccionista. Si pensamos en los énfasis, podemos decir que la investigación cuantitativa tiene un énfasis más en la medición objetiva de los hechos sociales o de las actitudes, de las relaciones y de las causalidades, de la generalización de los resultados, mientras que el énfasis de la perspectiva cualitativa está más en el arte individual, en la descripción y comprensión interpretativa de la conducta humana, en el propio marco de referencias del individuo o social que actúa.
Si pensamos en la recolección de la información, podemos pensar, bueno, en el método cuantitativo la recolección es estructurada y es sistemática, es a partir de una encuesta, que es algo, una técnica que vamos a ver, digamos, de manera muy general, que permite construir información estructurada, digamos, ¿no? Mientras que la recolección de la información más cualitativa es más flexible, porque yo puedo hacer una entrevista ir con una batería de preguntas, pero después en la conversación de la entrevista pueden surgir nuevas ideas, pueden surgir nuevos temas, y entonces es una mirada mucho más flexible. Si pensamos en el análisis, podemos decir, bueno, el análisis cuantitativo es un análisis más estadístico, perdón, sirve para cuantificar la realidad, la relación, ¿no? Esto que decíamos entre el modelo productivo y el mercado de trabajo, las relaciones más causales. En cambio, los análisis cualitativos son más interpretacionales. La idea ahí es poder comprender y se pueden hacer, digamos, análisis semióticos, análisis sociohermenéuticos de los discursos, hay distintas tradiciones de análisis. Entonces, los alcances de los resultados, eh, desde la perspectiva cuantitativa, es un alcance más nomotético, porque se busca cuantificar la realidad para poder establecer leyes generales, y los resultados cualitativos son más ideográficos, porque lo que buscan de alguna manera es comprender los significados de la acción humana. Bien, una cuestión que a mí me parece que es interesante recordar es la distinción que se puede hacer entre las nociones de metodología, de método y de técnica. La metodología, como su nombre lo indica, y la terminación en ogía significa estudio de. Entonces, la metodología es el estudio de los métodos. Cuando uno hace metodología es porque estudia los métodos científicos. El método es el método de investigación, es cuantitativo, es cualitativo, es mixto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos en una investigación, hablamos de la aproximación metodológica que tiene nuestro diseño de investigación, hablamos del método que va a tener nuestra investigación, pero no hablamos de metodología, porque no estamos haciendo un estudio sobre las particularidades que debería tener la entrevista en profundidad para comprender determinadas cuestiones. Queremos hacer entrevistas para comprender un problema de realidad social, pero no para mejorar la técnica de entrevista. Entonces, quienes estudiamos los métodos, yo soy metodóloga, hacemos metodología, pero a su vez yo hago investigaciones sociales sobre distintos temas y eso es mi aproximación metodológica, es el método de mi investigación. ¿Eso se entiende? Es una pregunta para que alguno me pueda contestar. Si se entiende esa diferencia entre la metodología y el método. ¿Alguno que levante el micrófono y me contesta, así yo me quedo tranquila? Sí se entiende. Gracias. Perfecto. Y luego está la técnica. La técnica es la técnica de construcción de información que se aplica en el marco del método. Entonces, el método cuantitativo va a tener como técnica fundamental la encuesta, el cuestionario estándar cerrado, y el método cualitativo va a tener como técnicas varias, como decíamos, entrevistas individuales, entrevistas grupales, observación participante, entrevistas de historia de vida, etcétera, etcétera. Entonces, estos son términos conceptuales que muchas veces se utilizan de manera indistinta y hay una mezcla conceptual que es importante recortar, saber de qué estamos hablando. Bien, vamos entonces concretamente a pensar en los diseños de investigación. Si pensamos en los diseños de investigación, podemos pensar que puede pensarse la existencia de un continuo entre el diseño estructurado, el diseño emergente y el diseño flexible. El diseño estructurado se vincula directamente con el método de la asociación, con el método cuantitativo. Y supone que nosotros, ¿por qué es estructurado? Porque las decisiones que se van a tomar se toman inicialmente y luego no se pueden cambiar durante la investigación.
Imagínense que si ustedes piensan en un problema de investigación, como decíamos hoy, ¿no? La relación entre el modelo de desarrollo y el mercado laboral. Y pensamos hacer una encuesta a nivel nacional para preguntarle a distintas personas sobre su situación en el mercado de trabajo, ¿no? Si son trabajadores formales, informales, en qué sector trabajan, cuántas horas trabajan, en qué condiciones trabajan, etcétera. Una encuesta sobre mercado laboral. Yo cuando pienso en la encuesta, esa encuesta la pienso en función de la pregunta de investigación y de la idea de respuesta a la pregunta de investigación, que es la hipótesis. O sea, yo tengo una pregunta de investigación y construyo una hipótesis, es decir, una posible respuesta a esa pregunta de investigación. Y entonces luego desarrollo un cuestionario para poder responder a esa pregunta de investigación. Ahora, cuando yo tengo el cuestionario en la calle, ya no lo puedo cambiar. No puedo estar incluyendo que surgió en la conversación con la persona que están completando la encuesta determinada cuestión. Se pregunta lo que el investigador pensó para esa encuesta en función de su pregunta de investigación. Entonces, es un método estructurado, no hay posibilidad de cambio. Del otro lado tenemos el diseño emergente, que es un diseño más inductivo, no hipotético-deductivo, sino inductivo. Es decir, que emerge en función de lo que aparece en el trabajo de campo. Esto es digamos, una perspectiva más cualitativa del método no estándar, cualitativo, y digamos que supone que yo como investigadora no tengo mucho conocimiento sobre lo que pasa, por ejemplo, sobre las estrategias de reproducción de las familias, y voy a hacer trabajo de campo a un barrio para enterarme. Esto no es lo que habitualmente se hace en investigación cualitativa. Lo que habitualmente se hace en investigación cualitativa es un diseño flexible, es decir, un diseño en el que se toman una serie de decisiones iniciales, pero como es flexible, después van a poder cambiarse. Y esa es la diferencia con el diseño estructurado. Cuando yo hago una investigación cualitativa, tomo una serie de decisiones iniciales, pero después esas decisiones pueden ir modificándose a lo largo del proceso de investigación. Por eso es un diseño flexible. Y aquí podemos ver que esas decisiones tienen que ver con la construcción del objeto, es decir, construir un problema de investigación que esté acotado, que esté delimitado claramente. Las decisiones relativas a la selección, es decir, seleccionar a quiénes vamos a incluir en nuestra investigación. Decisiones vinculadas a la recolección, es decir, a cómo vamos a construir la información. ¿A partir de qué? ¿De encuestas? Bueno, en realidad si es flexible tendría que ser a partir de entrevistas o a partir individuales o grupales o a partir de observación participante o a partir de historias de vida. Y después también tenemos las decisiones relativas al análisis, cómo vamos a analizar. Entonces, para cualquier diseño es importante, sobre todo si es cualitativo, tomar una serie de decisiones iniciales. Cuando pensamos entonces en la selección, pensamos, si es cuantitativo, ya de antemano construimos una muestra probabilística. ¿Sí? ¿Qué es una muestra? Es una selección de la población total. ¿Por qué hacemos una selección? Porque en muchas investigaciones uno no puede tener acceso a la población total. Por eso en las encuestas nacionales no se hacen censos todo el tiempo. Los censos se hacen cada 10 años, por ejemplo, ¿no? En los países. Y lo que se termina haciendo son muestras que son representativas de la población. Eso en investigación cuantitativa. En investigación cualitativa, ahora lo vamos a ver, la representatividad no es objeto, ¿sí? Hay alguien para admitir. No es objeto de la investigación. Otra cuestión tiene que ver con las decisiones relativas a la recolección, es decir, a cómo yo voy a construir esa información. Es una investigación cuantitativa, aplicaré un cuestionario, una encuesta. Si es una investigación cualitativa, tomaré otra decisión vinculada a alguna técnica en particular.
Y después tiene, digamos, están las decisiones de análisis, cómo yo voy a analizar. Voy a hacer un análisis estadístico bivariable, multivariable, voy a hacer una correlación, voy a hacer una regresión, y si es un análisis quali, voy a hacer un análisis centrado en lo que el texto dice, lo que el texto hace, un análisis sociolingüístico, un análisis sociohermenéutico, con distintas tradiciones, ¿sí? Entonces tengo que empezar a pensar en esas decisiones. Igual las decisiones de análisis son, digamos, las primeras decisiones. Uno cuando está empezando una investigación tampoco tiene claridad sobre eso, digamos, ¿no? Pero bueno, debería poder empezar a pensarlo. Entonces, el diseño de investigación con abordaje cuantitativo requiere diseños más estructurados, y el diseño de investigación con abordaje cualitativo se basa más en la flexibilidad, ¿sí? La idea es que voy tomando decisiones a lo largo del proceso de investigación. Las decisiones vinculadas a la selección, a la recolección y el análisis están supeditadas al problema de investigación. Siempre lo mismo, es la pregunta de investigación, el problema, lo que yo quiero estudiar, lo que me va a llevar a tomar decisiones. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo para que se entienda de recolección. Si yo quiero analizar un proceso que sucedió, una situación que sucedió o le sucedió a una serie de familias en el año 2001 en Argentina, donde hubo una crisis y un estallido general, yo no puedo hacer entrevistas ahora. Tengo que ir a entrevistarle a personas que hayan vivido ese proceso. Entonces voy a hacer entrevistas de historia de vida. Yo no puedo observar ese proceso porque ese proceso ya pasó, entonces no puedo aplicar la técnica de observación. Entonces, es la pregunta de investigación lo que me va a orientar en esa decisión, en la decisión que voy a tomar en relación a qué técnica de investigación es la más apropiada en función de mi pregunta de investigación. Entonces, el diseño antes de estas decisiones implica focalizarse sobre las cuestiones de definición del problema de investigación. Un problema de investigación tiene que estar acotado en términos de tiempo, en qué año, a qué año refiere la investigación, pero también acotado en términos de espacio. No es lo mismo estudiar, no sé, hacer una investigación cualitativa en Cusco que hacer una investigación cualitativa en Lima, porque las particularidades de esas ciudades son muy distintas. Entonces, dependerá un poco de cuál sea mi problema de investigación, dónde yo voy a hacer la investigación. Y eso tiene que estar recortado específicamente cuando yo formulo el problema. Entonces, el problema es un problema que debe acotarse en términos de tiempo y de espacio. Y estas definiciones condicionarán el resto de las decisiones. Yo recién les di el ejemplo de Cusco y de Lima, pensando en estrategias de reproducción familiar. Pero si yo quisiera ver algo en relación al mercado de trabajo, que sería algo más cuantitativo, podría mirar qué es tomar un censo o tomar una encuesta de hogares del total nacional y hacer un recorte por ciudad. Entonces decir, bueno, a ver qué pasa en la ciudad capital. Y puedo hacer una descripción analítica en términos estadísticos de lo que pasa en Lima, ¿sí? Entonces hago el recorte para Lima y para tal año o para tal periodo, ¿sí? Ahí como depende un poco de qué es lo que nos preguntamos. Entonces, necesitamos definir y ajustar qué es lo que queremos investigar para decidir la estrategia metodológica y los instrumentos más pertinentes para responderles. Si pensamos en el método no estándar, por ejemplo, en la investigación cualitativa, en esta idea de estrategias de reproducción, pero podría ser cualquier otra cosa, podría ser los vínculos intergeneracionales de un grupo de mujeres, podría ser las estrategias de cuidado que realizan las distintas familias, el cuidado de niños, etcétera. Digo, los temas pueden ser muy diversos, digamos, ¿no? Entonces, en este tipo de investigaciones, el conocimiento es más personal, se rechazan los supuestos estándar fundamentalmente,
Y las características de estas investigaciones es que implican cercanía. Si yo voy a hacer una investigación cualitativa, tengo que tener disposición para hablar con la gente, para vincularme. Si yo no tengo mucha capacidad de vínculo, de relación, entonces es mejor hacer una investigación cuantitativa utilizando bases estadísticas a nivel nacional, no encuestas nacionales. También es importante la contextualidad, digamos, poder contextualizar. No es lo mismo las estrategias de reproducción de las familias pobres de Cusco que de las familias pobres de Lima, digamos, ¿no? Por las particularidades del territorio. También hay un interés microsocial, un interés por conocer las acciones de las personas y para poder comprenderlas, por eso decíamos que son ideográficas. Y acá hay la cuestión de la inducción, es decir, en las investigaciones cualitativas, nosotros le damos mucha importancia a lo que emerge. Les voy a dar un ejemplo. Una vez nosotros estamos haciendo una investigación en un barrio pobre, una investigación cualitativa en un barrio pobre, y pensábamos y preguntábamos por el comedor, es decir, por un lugar donde las personas pobres iban a buscar comida y a comer, a cenar o a almorzar. Y ahí apareció la idea del comedor, sino que iban al merendero. Para nosotros fue una sorpresa. ¿Qué es el merendero? El merendero era un lugar donde las personas, en vez de ir a comer, iban a merendar. Porque en el barrio no había un comedor y la gente del barrio no tenía plata para organizar un comedor con comida, pero sí podía dar una merienda a los chicos, ¿no? Una leche, unas galletitas a la tarde. Entonces, el merendero surgió para nosotros como una institucionalidad emergente y lo tomamos para nuestra investigación y, bueno, terminó siendo una institución importante en nuestra investigación. Pero nosotros no lo habíamos podido prever de antemano. Por eso es una investigación flexible, en donde lo que aparece, lo que emerge como algo importante, se toma y se repiensa. Entonces, cuando nosotros nos enteramos que estaba el merendero, en las entrevistas empezamos a preguntar por el merendero, cuando originalmente en nuestra guía de preguntas no teníamos al merendero como una institución sobre la que preguntar. Y ahí entonces eso es el proceso inductivo, ¿no? Es lo que emerge en el trabajo de campo, lo que emerge en función de la acción social de las personas, de las decisiones, de las representaciones sociales que tienen las personas. Y la idea entonces era comprender e interpretar. Entonces, los diseños de investigación, oye, se me fue. Los diseños de investigación cualitativa son habitualmente flexibles, emergentes e interactivos. Es decir, yo tengo una pregunta de investigación y eso me orienta a la metodología, pero también me orienta en relación a la construcción de los objetivos, en relación a las lecturas que voy a hacer para armar un estado de la cuestión, los conceptos que voy a tomar para el diseño de una investigación más teórica, etc. Entonces, el diseño es un diseño, como dice Maxwell, es interactivo, porque la idea es que los elementos que rigen el funcionamiento del estudio todo el tiempo en forma interactiva. ¿Sí? Entonces, pensamos la pregunta, focalizamos, delimitamos en dónde, cuándo, ¿no? En el programa de investigación, y luego tenemos que decidir la selección, el muestreo. ¿Cómo vamos a hacer el muestreo? ¿Cómo vamos a determinar quiénes son las personas, las instituciones, los documentos, dependerá un poco de la pregunta de investigación, que van a participar de mi investigación? Entonces, es la cuestión de con quiénes se hará la investigación. Eso es definir una muestra. Es recortar de la población total a una población más pequeña. Y entonces, en el método cuantitativo, el muestreo es probabilístico, es decir, se toma antes. La idea en el muestreo probabilístico, en el muestreo cuantitativo, es que yo tengo un listado de todas las personas que forman parte de mi objeto de investigación. Supongamos que nosotros queremos hacer una investigación sobre mercado de trabajo y queremos ver las características que tienen digamos, el trabajo precario en un país.
Entonces, podemos recortar a partir del censo a todas aquellas personas que tienen trabajo precario. Y lo metemos en un bolillero y definimos un determinado número de personas que van a participar en nuestra investigación. Y entonces vamos sacando de ese bolillero un número determinado de personas y las vamos a encuestar. Entonces, como todas las personas estuvieron dentro del bolillero y tuvieron la posibilidad de participar en la investigación, uno puede pensar que esa muestra más pequeña de la población es representativa de la población total. En cambio, en el muestreo cualitativo, nosotros no tomamos la decisión antes, no definimos a quiénes vamos a entrevistar antes. Lo vamos construyendo en el mismo proceso de investigación y podemos ir definiendo a quienes entrevistamos en función de lo que vaya emergiendo en el trabajo de campo. Por eso se dice que el muestreo es ex post, no se hace antes, sino que se va desarrollando en el propio trabajo de campo. Entonces, en el trabajo quali no es estadísticamente representativo, no queremos representar a la población total, no queremos establecer leyes generales, sino que lo que queremos es construir progresivamente una muestra que nos permita conocer en profundidad lo que acontece a un grupo determinado, que es el grupo que nosotros queremos estudiar. Entonces no vamos a poder decir que eso que encontramos en ese grupo es lo que le acontece a todos los grupos similares en el país, pero sí vamos a conocer en profundidad lo que le pasa a ese grupo en particular. Entonces, no se pueden establecer muestras a priori, ¿sí? Y entonces, el muestreo cuantitativo selecciona primordialmente unidades, objetos, individuos, depende un poco de la pregunta de investigación, entendiendo que si la muestra es representativa, es decir, que todos tuvieron, es un muestreo probabilístico en el que todos tuvieron la misma posibilidad de salir sorteados en el bolillero, lo que, digamos, estoy obteniendo de esa manera al azar una muestra representativa. Entonces se dispone del modo de poder llegar al conocimiento del universo de las dimensiones, es decir, se pueden establecer leyes generales. En cambio, en el muestreo cualitativo no obedece a reglas físicas ni específicas de antemano. El número de unidades a seleccionar, digamos, ¿no? La idea es que nosotros vamos construyendo progresivamente la muestra. ¿Hasta cuándo? Hasta que encontramos saturación, es decir, hasta que no encontramos nueva información en las entrevistas que realizamos. Pero el grado de saturación no se llega con 5 entrevistas. Claramente el grado de saturación se llega con muchas entrevistas, digamos, ¿no? 20, 30 entrevistas como para poder tener heterogeneidad. Y este tipo de decisiones, en este tipo de decisiones tenemos, digamos, tiene importancia los contextos, es decir, dónde se hace la investigación, quiénes van a ser las personas o los momentos en los que yo voy a tratar de localizar a las personas, y las cuestiones de acceso, digamos. Todas esas cuestiones influyen en la construcción de una muestra cualitativa. Les voy a dar un ejemplo para que se entienda. En una investigación sobre el trabajo infantil de niños en la vía pública, bueno, si uno tiene como objetivo comprender las estrategias de reproducción familiar mirando el trabajo infantil como una estrategia familiar, pidiendo que los niños vayan a pedir en los bares moneditas para poder juntar dinero. Bueno, si yo hago una investigación en una ciudad, el centro de una ciudad donde están los bares, no es lo mismo ir un lunes que ir un sábado. No es lo mismo ir al mediodía que a la noche, porque ¿a dónde voy a encontrar más niños que están trabajando para poder juntar moneditas? Los sábados a la noche. Entonces, el momento en el que yo voy a hacer trabajo de campo tiene que ver con eso, con la selección del contexto, ¿sí? Y después, nada, cómo voy a acceder a conectarme con esos niños, a vincularme con esos niños para poder entrevistarlos o para poder observarlos. ¿Sí? Todas estas decisiones tienen que ver con la construcción de la muestra cualitativa. Entonces, tenemos los contextos de selección, los momentos y situaciones, las personas y el acceso. Entonces,
cuando pensamos en un muestreo cualitativo, podemos pensar en que el muestreo es intencional, y esa idea no es una mala palabra, porque la idea es que nosotros tomamos decisiones en función de nuestro objetivo de investigación. Y dentro del muestreo cualitativo tenemos las muestras oportunistas, es decir, cuando nosotros entrevistamos o observamos a la primera persona que encontramos, que forma parte del universo que queremos estudiar. Después están las muestras basadas en juicios, en las que tomamos una serie de juicios como una serie de decisiones basados en juicios o en criterios, se llama también. Es decir, tomamos criterios determinados. Por ejemplo, en esa investigación sobre trabajo infantil, que los niños tuvieran entre 4 y 12 años, ese es un criterio, que fueran varones y mujeres, ese es otro criterio. Entonces vamos incorporando la muestra a personas a entrevistar dentro de ese marco. También está la bola de nieve, como un muestreo posible, en el cual la idea es que entrevisto a una persona y le pido a esa persona que me vincule con otra persona, y de esa manera, con las mismas características, de esa manera voy construyendo una bola de nieve de gente que se vincula. El problema de ese muestreo es que habitualmente la gente que se conoce y que nos contactan forman parte de un mismo grupo. Entonces, si en nuestra misma investigación no tenemos heterogeneidad, tenemos solo un mismo grupo, podemos tener una investigación con sesgo. Y les voy a dar un ejemplo de mi investigación de licenciatura, cuando hice la licenciatura en Sociología, hace muchos años ya. Yo lo que quise investigar fue las consecuencias de la privatización de la empresa pública petrolera argentina en las trayectorias laborales de sus trabajadores. Que la empresa se privatizó y a personas que trabajaban hace muchos años en esa empresa los despidieron, sin que ellos esperaran ser despedidos, porque era una empresa pública estatal. Entonces yo hice una investigación con bola de nieve y encontré un grupo de trabajadores que trabajaban en empresas que le prestaban como empresas tercerizadas. Ex trabajadores que trabajaban en empresas tercerizadas. Y después tenía un solo ex trabajador. Entonces, lo que me decía mi directora es, bueno, pero tenés que encontrar otras personas desocupadas. Porque yo estaba haciendo mi investigación en el 2001 en Argentina, donde la desocupación había llegado al 18%, que para Argentina en ese momento era un montón, sigue siendo un montón. Hoy estamos en un 9%. Entonces, si yo no incorporaba a personas desempleadas, mi investigación iba a tener un sesgo, porque yo había armado mi muestra en función de los contactos que había podido conseguir entre trabajadores que trabajaban juntos en empresas tercerizadas, que eran ex trabajadores petroleros. Pero entonces tuve que empezar a buscar a los desempleados por otro lado, que no se conocían entre sí, y que entonces ahí ya no podía hacer bola de nieve, tenía que hacer una muestra, otra muestra basada en juicios, en criterios, el criterio que fuera que hubiera trabajado en YPF, en la empresa petrolera, y que hubiera sido desvinculado como consecuencia de la privatización de la empresa. De esa manera yo garantizaba heterogeneidad, entonces que mi investigación no tenía sesgo. Y después está el muestreo teórico, que es un muestreo que se realiza más en el marco de una perspectiva específica metodológica que se llama la teoría fundada en los datos, que es algo muy específico. Entonces, cuando pensamos en sociología o en ciencias sociales, en general más allá de la sociología, pensamos siempre en investigaciones en las cuales se quieren abordar o se quieren establecer leyes generales. Para establecer leyes generales yo tengo que tener una muestra probabilística, tengo que hacer una investigación cuantitativa con una muestra probabilística. Si yo no tengo esa posibilidad, puedo hacer una investigación cualitativa, pero la pregunta de investigación tiene que ser otra. Entonces, ¿cómo es posible generalizar los resultados para una sociedad entera? Lo que se observa en una situación específica, ¿puede considerarse característica de todos los microcosmos? Bueno, ahí hay una idea que a mí me parece que es súper interesante que se lleven como, aunque sea como el titular, que es la idea de la inducción analítica.
Es decir, en las investigaciones cualitativas nosotros nos concentramos en grupos determinados. El grupo que participa en tal partido político, el grupo que participa en tal institución, el grupo de ex trabajadores de tal empresa. Ahora, uno podría pensar que eso que encuentra, esas estrategias de reproducción, esas trayectorias laborales, esas trayectorias educativas, bueno, dependerá un poco de cuál sea la investigación, que uno encuentra en determinado grupo, podría ser lo que acontece en otros grupos que tengan las mismas características. Entonces, supongamos que ustedes están haciendo una investigación sobre estrategias de reproducción social en Lima y hacen entrevistas con familias pobres. Entonces, lo que ustedes van a poder decir de la investigación, el hallazgo de la investigación, es sobre las familias pobres de tal barrio de la ciudad de Lima. Ahora, uno podría pensar que en otros barrios de la ciudad de Lima, que tienen las mismas características de vulnerabilidad y pobreza, sucede lo mismo, aunque ustedes no lo hayan podido comprobar porque no hayan hecho trabajo de campo ahí. Entonces, lo que ustedes podrían decir es que es probable, es posible que lo que ustedes están diciendo para este grupo en particular es lo que acontece a, en otros grupos con iguales características. Y de esa manera uno puede hacer extensible los hallazgos a otros casos, para poder hablar más de la situación, de las condiciones de vida en la pobreza en Lima, sin tener que decir en el barrio tal de Lima. Y de esa manera se hace una generalización de resultados más cualitativos. Si pensamos en las decisiones vinculadas a la selección, perdón, a la recolección, es decir, a cómo yo construyo la información, como decíamos, podemos pensar que para las investigaciones más estructuradas tenemos la encuesta y para las investigaciones más cualitativas, flexibles, tenemos las entrevistas individuales, las entrevistas grupales, las entrevistas de historias de vida, la observación participante. Existen múltiples técnicas cualitativas. La encuesta en particular, que se inscribe en el método cuantitativo, es un proceso de recolección de datos en el marco de una investigación mediante el uso de un cuestionario estandarizado, administrado por encuestadores. ¿Qué significa un cuestionario estandarizado? Que yo tengo preguntas y tengo posibles respuestas, que pensé yo como investigador, y la persona que contesta no me puede contestar cualquier cosa, tiene que contestar en función de las opciones de respuestas que yo pensé. Por eso es estandarizado. Y habitualmente los encuestadores están entrenados, esas encuestas se pueden hacer personales o telefónicas, o hoy en día más virtuales, a una muestra seleccionada de personas. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera hacer una investigación sobre los trabajadores precarios de la ciudad de Lima, lo primero que tendría que hacer es hacer una muestra probabilística de trabajadores precarios de la ciudad de Lima. Y luego, a esa muestra, supongamos que tengo 500.000 personas, a esas 500.000 personas tendría que aplicarle la encuesta, ¿sí? El cuestionario estandarizado, para poder después, en el análisis, establecer leyes generales, porque como la muestra es probabilística y es representativa, yo puedo establecer leyes generales. Pero, digamos, las preguntas que uno hace no son recíprocas. Es decir, yo le pregunto a la persona encuestada, pero la persona encuestada no me pregunta a mí. Simplemente tiene que contestar. Y hay límites entre los que se pueden preguntar. Hay tópicos, hay cuestiones que no se pueden, que digamos que son temas difíciles, que no se pueden preguntar. Por ejemplo, si yo quiero saber algo sobre el aborto, no le puedo preguntar a la persona, ¿vos abortaste? O sea, es una pregunta muy personal. Entonces hay cuestiones que no se pueden abordar desde perspectivas más cuantitativas. Las potencialidades de hacer una encuesta es la gran cantidad de información que se puede obtener para un día, para un año, para un periodo específico. Y que de esa muestra se puede hacer una generalización poblacional. Y las limitaciones tienen que ver con poder acceder a todas las personas que fueron seleccionadas en la muestra, fundamentalmente, ¿sí?
porque eso es un problema. Salió Pepito, salió Juan Pérez, y Juan Pérez no quiere hacer la encuesta. Y yo la tengo que hacer porque salió Juan Pérez. Entonces, bueno, esto es un problema que se resuelve, digamos, reemplazando a Juan Pérez por una persona que tenga las mismas características. Otra de las técnicas que decíamos, pero ya más dentro del método cualitativo, es la observación. ¿Qué es la observación? Es una técnica de investigación que permite comprender los vínculos, las relaciones, cómo se establecen las relaciones entre los actores sociales. Por ejemplo, una investigación típica de observación es la relación docente-alumno en el contexto educativo, en una escuela. Entonces, si yo quiero ver cómo se produce esa relación entre los docentes y los alumnos, puedo ir a hacer observaciones, es decir, puedo ir a observar cómo se vinculan. Y lo que hago es desarrollar, digamos, un diario de campo en el que voy a hacer observación de manera sistemática durante mucho tiempo para poder establecer esa cuestión de la observación. Entonces, hay distintos tipos de observación. Esta de observación completa, cuando uno solamente observa. Está el observador como participante, cuando uno en una investigación con observación participa. Está participante como observador, cuando en realidad lo que uno hace es participar, pero en menor medida que observar. Y después está el participante completo, cuando uno forma parte del grupo y hace una participación activa, digamos, ¿no? Y aquí, digamos, lo que es interesante es que saber que para utilizar la técnica de observación, que implica o permite ver las relaciones, los vínculos, digamos, hay distintas etapas. La etapa de entrada al campo, la etapa de registro, que es esto de anotar cada cosa que se ve en un diario de campo, y después saber cuáles son los alcances y las limitaciones de cada observación que se realizó. Luego tenemos la técnica de entrevista. La entrevista, digamos, habitualmente se habla de entrevista en profundidad. Esa profundidad no tiene que ver, y esto necesito que se lleven también la idea, con la extensión de la entrevista, digamos, ¿no? Cuánto tiempo dura la entrevista, sino con poder comprender al otro, poder conocer el mundo de representaciones del otro. Entonces, para eso yo establezco una conversación, un vínculo con el otro para poder comprender su mundo de representaciones. Entonces, estas entrevistas están basadas en un recurso central que es la conversación, digamos, ¿no? La conversación que nosotros tenemos en la vida cotidiana, nada más que en una entrevista, como se utiliza como técnica de investigación, yo tengo una pregunta de investigación y pienso una serie de preguntas de guía de entrevista para poder captar ese mundo de representaciones, de acciones, de decisiones. Entonces tiene similitudes con la observación ordinaria y tiene diferencias con la conversación también ordinaria. ¿Por qué? Porque digo, nosotros utilizamos digamos, las estrategias, lo habitual, que es para nosotros poder conversar, pero a su vez no es una conversación como podemos tener con un familiar, con un amigo, tomando una cerveza, ¿no? Es una conversación que implica una serie de preguntas que permiten comprender o dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. Y también en entrevistas tenemos como diferentes tipos. Tenemos la entrevista conversacional informal, que es cuando nosotros tenemos una conversación más con lo que se llama un informante clave, es una persona que nos brinda información sobre el grupo. Tenemos la entrevista basada en un guión, que es la entrevista en la que nosotros llevamos una guía de preguntas. Tenemos la entrevista más abierta, que es la entrevista en la que nosotros no llevamos la guía de preguntas porque tenemos las preguntas en la cabeza y sabemos que queremos preguntar, y la estandarizada cerrada, que es la encuesta. Entonces hay como distintos tipos de entrevistas. Lo que tenemos que saber es que habitualmente se construye una relación asimétrica entre la persona que entrevista y la persona que es entrevistada, porque hay una suposición de saber en la persona que es entrevistada, depende a quién entrevistemos también. Es importante la no directividad, es decir, cuando pensamos en las preguntas para hacer, no tenemos que incluir los supuestos, es decir,
Bueno, quería preguntarte cómo sufriste cuando viviste tal situación. Eso supone que yo estoy diciendo que sufrió y capaz que la persona no sufrió. Entonces, no dirigir, tener una actitud más de desconocimiento, de que el otro pueda contarme, es importante porque para eso hago una investigación cualitativa, para conocer lo que el otro piensa, lo que el otro siente, cómo tomó las decisiones que tomó. Si no, ¿para qué hago una investigación cualitativa? No tiene sentido, ¿sí? Bien. Y después también es necesario como que las preguntas vayan de lo general a lo particular, la idea del sonsacamiento. Yo no puedo ir directamente a preguntar algo complejo, tengo que ir como de cosas más generales, empezar como digamos, preguntas más generales hasta poder llegar a preguntas que son un poco más difíciles. Eso es de lo más amplio, de lo más pequeño, de lo más superficial a lo más profundo. Y después tengo que decirle a la persona que yo voy a registrar la entrevista, es decir, que la voy a grabar, ya sea en un grabador, sea en el teléfono. ¿Por qué? Porque esa grabación a mí me va a permitir estar prestando atención a lo que está diciendo la conversación. Si yo estoy anotando, si yo no grabo y estoy anotando todo lo que me dice, la mitad de las cosas se me pierden, se me olvidan. Entonces es muy importante poder utilizar un grabador. Otro tipo de entrevista, otro tipo de técnica cualitativa es la entrevista grupal. La entrevista grupal, la idea es captar el análisis del discurso y las representaciones simbólicas de determinados grupos. Entonces, la idea es que es una técnica de investigación que recolecta datos sobre un grupo que interactúa en base a un tópico que determina el investigador. Es decir, yo armo un grupo en función de determinado tema de investigación y como moderador, soy la persona que modera la entrevista y me voy tirando temas para que ellos discutan y conversen. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es justamente ver cómo construyen esas representaciones más colectivas y simbólicas de ese grupo en particular. Entonces, la entrevista grupal sirve para eso, digamos, ¿no? Para mirar las representaciones colectivas, las construcciones colectivas. Y este tipo de entrevistas se utiliza no solamente en las investigaciones académicas, sino también en las investigaciones de mercado. Por ejemplo, cuando una empresa lanza un nuevo producto, habitualmente hace grupos focales para saber cómo es la recepción de ese producto. Pero también se hacen investigaciones en ONG o en el sector público y en investigaciones de acción participativa también. Es una técnica que se utiliza en distintos espacios, en distintas experiencias. Entonces, la idea concreta es que es un pequeño grupo que comenta y debate sobre una serie de temas discriminantes o estímulos inducidos en la dinámica por un moderador. Es decir, la persona que va a hacer la entrevista va tirando temas, va proponiendo temas para trabajar y las personas van captando, digamos, y diciendo lo que piensan sobre ese tema. Entonces, el objetivo fundamental es el estudio de las representaciones sociales que surgen a partir de la confrontación discursiva entre los miembros. ¿Cuántos participantes? Bueno, se estima que, digamos, es necesario que haya entre 6 y 10 personas, ni más ni menos. Ni menos porque si no la lógica de la discusión no se da, y más tampoco porque si no hay muchas personas y muchos interlocutores. Además, tenemos el moderador, que es la persona que se encarga de guiar la conversación y de ir tirando y proponiendo temas. Y digamos, la idea es eso, es crear una situación intersubjetiva como colectiva para que las personas vayan, digamos, opinando sobre distintas cuestiones que la persona que hace la entrevista va proponiendo. Y la idea es promover la discusión. Por otro lado, es necesario, esto es importante, cuando yo hago una investigación con grupos focales, la idea es que los grupos sean homogéneos dentro de sí y heterogéneos entre sí. Es decir, que yo tenga un grupo, cada grupo esté conformado por personas que tengan características similares. Por ejemplo, no sé, cualquier cosa voy a decir, pero que yo pueda hacer un grupo de mujeres jóvenes. Pero como el otro grupo tiene que ser diferente, tiene que ser heterogéneo, que sea un grupo de mujeres adultas.
Y a su vez puedo tener un grupo de varones jóvenes y un grupo de varones adultos. Entonces, el grupo en sí de mujeres jóvenes es un grupo homogéneo al interior, porque son todas mujeres y son jóvenes. Después van a pensar distinto en función de los temas que se trabajen. Pero ese grupo homogéneo va a ser distinto de las mujeres grandes, adultas. Y entonces ahí, en la confrontación de esas representaciones colectivas, es que uno puede ir construyendo información interesante. Y después, una de las cosas importantes es la necesidad del desconocimiento al interior de los grupos. Digamos, que cada grupo esté conformado por personas que no se conocen entre sí. ¿Y eso por qué? Porque la idea es que no haya nadie que pueda orientar lo que el otro va a decir o lo que el otro va a pensar, que no haya una influencia. Entonces, si las personas se conocen, es posible que haya una influencia. Entonces, la idea es que no haya influencia entre las personas. Bien, vamos a los análisis. Cuando pensamos en análisis, nosotros ya construimos la pregunta, diseñamos la investigación, construimos la pregunta, seleccionamos la muestra, recolectamos la información. Bueno, ¿cómo analizamos la información? Digamos, en líneas generales hay distintas tradiciones, nos vamos a ver acá análisis bivariable, multivariable, correlación, regresión, porque no tenemos tiempo y tampoco vamos a ver las tradiciones cualitativas de investigación, de análisis. Pero sí, digamos, podemos pensar que cuando pensamos en las investigaciones más cualitativas, hay distintos pasos que se pueden hacer. El primer paso es el ordenamiento del material, es decir, un índice del material que tenemos, o sea, de las distintas entrevistas o del diario de campo que tenemos. Podemos leer el material y podemos ir descubriendo en esa desgrabación de entrevistas, a ver, una cosa que es fundamental cuando trabajamos con entrevistas, con audios, es desgrabar literalmente todo. Una vez que tenemos esas desgrabaciones, leemos esas desgrabaciones y vamos identificando los diferentes temas que se van trabajando en las entrevistas, digamos, los diferentes temas sobre los que las personas hablan. Y luego se puede ir haciendo un recorte de eso que las personas dicen acerca de las temáticas para ir pudiendo hacer una lectura, un análisis de lo que las personas dicen en función de los recortes temáticos. Entonces tendremos todo un conjunto de recortes de fragmentos de entrevistas en los que se hable de, no sé, por ejemplo, las estrategias laborales de reproducción, otro conjunto de respuestas o de fragmentos de entrevistas sobre las estrategias educativas, otro conjunto de respuestas de las entrevistas sobre las estrategias de salud. Y entonces luego yo puedo ir analizando y diciendo qué aparece en esas entrevistas y qué conclusiones puedo sacar en función de la comparación de lo que dicen las personas en relación a determinados tipos de temas, digamos, ¿no? Entonces, lo importante quizás es poder hacer distintos tipos de registro. Por un lado tenemos el primer registro es la de grabación de la entrevista, la individual, grupal, historia de vida o el diario de campo. Luego se puede hacer un registro también de personas que son, digamos, citadas, que son señaladas en las entrevistas, porque esas personas luego pueden ser entrevistadas o pueden ser informantes clave. Y luego puede hacer un registro en función de las temáticas, entonces decir, bueno, yo voy a hacer un recorte de todo lo que se dice en función de la estrategia laboral de reproducción, la estrategia de salud, la estrategia... Entonces ahí voy teniendo distintos registros y voy pudiendo hacer lecturas distintas sobre las distintas estrategias de reproducción, por ejemplo. Bien. Esto no. Esto no. Y una cuestión que quería, digamos, para cerrar, aunque sea esta primera presentación, es hablar de la documentación, digamos, ¿no? Como que hay investigaciones en las que son habitualmente cualitativas, en las que no se trabaja con entrevistas ni con observación, sino que se trabaja con documentos. Entonces, este tipo de investigaciones también son importantes, también implican el desarrollo analítico. Lo que se hace habitualmente es análisis de documentos. Y en los análisis de documentos también digamos, lo que se propone es ir identificando temáticas
distintas sobre las que quiero trabajar los documentos para poder hacer un análisis de lo que dicen los documentos, un análisis contrastado. Para eso tengo que tener muchos documentos, como por ejemplo, no sé, documentos de registros de, no sé, médicos clínicos de personas, ¿no? Si yo estoy haciendo una investigación sobre salud, podría analizar las historias clínicas de determinado grupo. Cada historia clínica es un documento. Entonces, puedo ir viendo, bueno, antes de la enfermedad, después de la enfermedad o sobre la enfermedad. Bueno, veré un poco en función de qué es lo que yo quiero analizar. Pero también el análisis de documento es un tipo de investigación posible en ciencias sociales y que se realiza cuando se trabaja con documentos en particular. Bueno, hasta ahí un poco la presentación más general, el paneo más general sobre diseño, sobre diferentes métodos y diseños de diferentes métodos, sobre cómo construir el problema, sobre cómo establecer en principio alguna idea de registro muestral, alguna idea de construcción de información a partir de encuestas, a partir de entrevistas individuales, grupales, observaciones, y algunas ideas sobre análisis. Ahora dejo abierto el micrófono para preguntas, consultas, comentarios. Hagamos una ronda de preguntas. Si quiere alguno contar una experiencia, dar un ejemplo, plantear un problema de investigación, lo que tengan ganas de preguntar. Sí, gracias, Leticia. Invitamos a todo el público asistente que por favor siéntanse libres de compartir las consultas que tengan y aprovechen la gran presencia que tenemos ahorita de Leticia respecto a cómo tal vez estructurar su trabajo de investigación o algunas consultas que tengan sobre lo que expuso, la metodología, los métodos o tal vez algunas herramientas que ustedes quieren implementar y que les podría servir de mucho también. Así que por favor, levanten la mano o pueden también escribir si es que gustan. Um, Sí, Luis, creo que habías prendido el micro. hola, hola, ¿qué tal? Bueno, yo estoy haciendo mi tesis de maestría en planeamiento urbano. Ahí ha sido un poquito, la metodología se ha estado definiendo hasta eh, poder orientar la búsqueda de la información a la eficiencia de un proyecto de urbanismo. Ahí quería que, no sé si puedes dar algunas recomendaciones, cómo podría medirle eficiencia, si puede ser, como son proyectos de urbanismo ciudadano hechos por los propios vecinos organizados, ¿no? Eh, que están reproduciendo la ciudad, digamos, ¿no? Ujú. Eh, Quisiera ver si me podrías quizás dar algunas recomendaciones. Mi asesora de tesis, que también es argentina, me dice, mira, haz focus group, haz algunas encuestas o haz algunas mediciones in situ a ver cómo se usa el espacio. Creo que estos podrían ser interesantes o quizá un método más para poder calcular la eficacia de las intervenciones. Mira, yo, digamos, no hay un único método para poder pensar en cómo captarla, aprender la eficacia, pero yo tendería a pensar que sí, que puede ser un focus group, uno o varios, digamos, que puedas hacer con distintos vecinos que hayan participado de planificación, y si no, también entrevistas individuales, ¿no? A veces es complejo organizar entrevistas grupales, porque las personas no necesariamente tienen el tiempo disponible al mismo, digamos, un mismo día, en una misma hora para poder concentrarse en algún lado. Entonces, cuando eso no es posible, también se pueden hacer entrevistas individuales, justamente para conocer, digamos, cómo habitan ese espacio urbano, qué experiencias tienen. Yo preguntaría eso, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo habitan el espacio? ¿Qué,
digamos, qué usos hacen de ese espacio, qué críticas tienen o qué creen que le falta a ese espacio urbano que fueron creando, en qué momentos lo usan, quiénes lo usan de las familias, si lo usa, digamos, los adultos mayores de la familia, o si los usan ellos, o si lo usan los niños. Bueno, ahí, digamos, hay como diferentes maneras de poder evaluar la eficacia. El tema es que tenés que tener claro qué es para vos la eficacia y cómo esa eficacia se puede traducir en algo medible, digamos, ¿no? Y ahí me parece que más que encuestas, yo haría algo más cualitativo con entrevistas o con grupales o individuales. Me parece que desde ese lugar se puede pensar un poco la eficacia en un planeamiento urbano, digamos. Ok, ok. Entonces son entrevistas a grupos focales dentro de cada proyecto, Claro, por a los ejemplo, beneficiarios. eso estaría muy bien, porque ahí vos Ok, podrías, digamos, hacer distintos grupos en función de los proyectos y después compararlos entre sí. de Si es acuerdo, que, genial. si es que podés armar grupos, porque a veces es lo que digo, no, no se puede, entonces si no se puede, bueno, entrevistas individuales. Ujú, genial. Muchas gracias, Leticia. No, por favor, un gusto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, Eh, eh, sí, sí, bueno, soy Yanela, parte de servicios para la investigación, soy parte del equipo y bueno, tenía una consulta. En investigación cualitativa, ¿es adecuado hablar de un muestreo censal cuando la intención era trabajar con todos los sujetos del grupo? Pero claro, no se logró porque se llegó a saturación, ¿no? Hasta cierto punto. ¿O cuál sería el término más adecuado? mirá, o sea, uno hace una muestra, digamos, recorta una muestra cuando no puede acceder a todo el grupo, ¿no? Si yo, por ejemplo, quisiera hacer una investigación sobre las representaciones que tienen los alumnos de metodología de la carrera de Sociología de La Plata, yo podría entrevistar a todos los alumnos de la carrera de Sociología de La Plata. ¿Por qué? Porque son pocos. Entonces no tengo que recortar una muestra. El problema es que si yo quisiera hacer una investigación, por ejemplo, sobre las representaciones sociales de los estudiantes de Derecho o de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, estaría un poco más complicado, porque no son 30 o 40, digamos, ¿no? Son miles. Entonces, cuando yo no puedo acceder a entrevistar a toda esa población, lo que hago es, digamos, construir una muestra. Pero la muestra no es censal. La muestra cualitativa es no probabilística, es, y después, bueno, será basada en juicios, basada en bola de nieve, etc. Y uno termina de construir esa muestra cuando ya tiene saturación, es decir, hizo 20, 30, 40 entrevistas, por ejemplo, y ya no encuentra nada nuevo en las entrevistas. Ya todo lo que la gente dice, ya lo dijeron otros. Entonces ahí uno tiene saturación. Entonces, ahí deja de entrevistar, pero la muestra no es censal, ¿se entiende? El censo es una cosa, la muestra es otra. Entonces, si es una muestra cualitativa, es una muestra cualitativa, intencional, basada en, no sé, juicios, si es juicios, criterios, si es que se toman criterios, y ahí los criterios también tienen que ver con la investigación. Si mi investigación es sobre las representaciones femeninas, sobre la medicina, eh, en la Universidad Nacional de La Plata, bueno, las personas que van a participar de mi muestra serán mujeres, ¿sí? Que estudien medicina, por ejemplo. Ahí ya hay dos criterios. Ahora, si mi investigación es sobre las representaciones de los estudiantes de medicina, en mi muestra yo tendré que incluir a las mujeres y a los varones, porque no estoy pensando en representaciones femeninas. Son distintos criterios en función de la pregunta de investigación. ¿Se entiende? Sí, ya me quedó más claro. Bueno, para comentar, estoy trabajando con docentes. Entonces, mi Ajá, intención era solo tomar a aquellos docentes con cierto registro, ¿no? En Concitec, el registro RENACIT, acá en Perú. ajá. Entonces,
mi intención era trabajar con todos estos docentes de una facultad determinada. Ujú. Y claro, en un momento yo lo había planteado como muestreo censal, porque entendí que quería trabajar con todos ellos. Pero ahora me queda más claro que sería basado en Pero ¿cuántos juicio. son? ¿Cuántos son ellos? ¿Cuántos son? Eh, de un total de 190 docentes ordinarios de la facultad, solo Ujú. 36 cuentan con este registro. Entonces, Ah, basado en lo que bueno. usted me explica, sería Es un censo entonces. intencional. Eso me confunde. No sé si sería basado en juicios por el criterio No, si RENACIT. vos vas a entrevistar a los 36 que tienen ese registro y los entrevistás Ujú, a todos, estás haciendo un censo. ¿De qué? De docentes que participan de ese registro. Ahora, si vos de esos 36 no podés entrevistar a los 36 y tenés que elegir, porque no se puede, porque no tenés acceso, por lo que sea, bueno, ahí definirás, bueno, son docentes, no sé, cualquier cosa voy a decir. Voy a entrevistar a los docentes que tienen mayor antigüedad. Entonces, ahí entrevistarás 15 que tengan mayor antigüedad. Ese número 15 se define por saturación, que es lo que yo estaba explicando. ¿Se entiende? ujú. Sí, en mi caso solo se llegó a 23 de los Ujú. 36, porque Ajá, bueno, por problemas de conexión o muchas veces de tiempos, estos docentes no podían acceder a una entrevista en el plazo determinado que tenía para realizarlas. ajá. Entonces se terminó la parte de recolección con 23 docentes. Bien. ¿Y cómo los elegiste esos 23? ¿Fueron al azar los que pudieron contestar? Todos aquellos que contestaron, bueno, fueron 3 convocatorias que hice. Ujú. Bien. Bueno, entonces podrás decir eso, que es una muestra cualitativa intencional al azar. Y con eso ya está. Ok. Ujú. ¿Sí? Sí, me queda un poco más claro. Bueno, genial. Muchas gracias. No, por favor. ¿Otras consultas, dudas, comentarios? Profesora, una consulta. A Sí. veces suele distinguir, ¿no? Se dice que cuando es una investigación cualitativa no hay variables, ¿no? Y no, ellos Ujú. suelen utilizar unos términos diferentes, ¿no? Y a veces eso confunde los... Dimensiones. Claro, ¿no? Entonces algunos dicen, no hay hipótesis, en realidad existen pues categorías de análisis, supuestos hipotéticos, y eso a veces confunde a los alumnos. ¿Usted no cree que se puede uniformizar un poco? Porque a veces el alumno, cuando hace una investigación cualitativa, utiliza el término variables, ¿no? Y también ahí a veces se recomienda a los alumnos, dicen, no utilices estadística, ¿no? Porque la estadística se utiliza más para investigaciones cualitativas. Y eso a veces confunde a los alumnos. Quería conocer su apreciación al respecto, ¿no? Muchas gracias. Bien, mira, hoy decíamos que los diseños cuantitativos se inscriben dentro de lo que es el método hipotético deductivo. Es decir, el método sobre el cual uno tiene una pregunta de asociación entre distintas variables que quiere analizar y tiene una respuesta, o sea, la hipótesis es una respuesta posible a esa pregunta de investigación. Eso en todas las investigaciones, ya sean cuantitativas, cualitativas, etc. Entonces, yo tengo la pregunta, por ejemplo, la relación entre el modelo de desarrollo y el mercado laboral, como decíamos hoy, y mi hipótesis es que, no sé, cualquier cosa voy a decir, ¿no? Que el mercado de trabajo de tal país presenta altos índices de informalidad laboral, dado que el modelo productivo es un modelo en el que solamente un grupo recortado de sectores y de población accede al trabajo formal. Esa es mi hipótesis. Y yo hago la investigación para contrastar esa hipótesis, o sea, para corroborarla o para refutarla. Eso sería en el marco del método cuantitativo. En el método cualitativo, digamos, lo que se usa es la inducción. Entonces, lo que se espera es que uno tiene una pregunta de investigación, por ejemplo, cómo se construyen las estrategias de reproducción de las familias pobres en un barrio tal de Lima, y tiene una posible respuesta también. Pero eso no es una hipótesis, sino es un supuesto. Nosotros lo llamamos hipótesis de trabajo, porque la idea no es que ese supuesto sobre cómo se configuran esas estrategias de reproducción tiene que ser contrastada.
pero sí es una excusa para pensar. Entonces, supongamos que yo digo, bueno, mi pregunta de investigación es cuáles son las estrategias de reproducción de las familias pobres de tal barrio de Lima. Y entonces, yo tengo algunas ideas, porque por algo me hago la pregunta, por algo estuve leyendo sobre las estrategias familiares de reproducción. No es que soy la página en blanco, que no tengo y no trabajo con hipótesis. Sí, tengo una hipótesis, pero es una hipótesis de trabajo. Por ejemplo, puedo decir, bueno, las estrategias de reproducción se vinculan con el mercado de trabajo formal e informal, es decir, hay trabajadores formales, algunos trabajan formales, otros informales, pero dentro de las estrategias de reproducción también las familias utilizan el comedor para alimentarse. Ahora, cuando yo hago trabajo de campo, con entrevistas, me encuentro que las personas me cuentan que trabajan juntando cartones para poder vender esos cartones y tener algunos recursos, es decir, trabajo informal, y para alimentarse acuden al merendero, no al comedor. Entonces, yo esa hipótesis de trabajo que tenía, la voy configurando y reconfigurando para constituirla en algo un poco más complejo. Y entonces voy a decir, bueno, las estrategias familiares, según lo que voy viendo en el campo, permite pensar en la inserción informal en el mercado de trabajo, pero también la alimentación a través del merendero, y sigo. Y después aparece, en otras entrevistas, aparece que además otra estrategia de reproducción es la asistencia a la salita de salud del barrio, que no van al hospital, van a la salita. Entonces, mi hipótesis de trabajo se va a ir complejizando, va a decir, bueno, las estrategias de reproducción son laborales, son alimentarias y son de salud. ¿Se entiende? Entonces, se va construyendo progresivamente esa hipótesis. No es que no existe, no es que tenemos la página en blanco, pero no es que digamos, tiene la función de ser rechazada o aprobada, digamos, ¿no? Tiene la función de ir construyéndose en el mismo proceso de investigación, porque la proceso de investigación es flexible. No sé si te quedó un poquito claro ahí, Oscar. Sí, me queda mucho más claro. Lo que sucede que a veces, como le decía, cada universidad, ¿no? Es más rigurosa en los términos que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, algunos ven una investigación cualitativa y ven variables, no, lo rechazan ya, ¿no? Dicen, no, está mal, tiene que Claro, corregir. Y también hay otras universidades que dicen, la hipótesis construíla bajo un supuesto. Si es que A, entonces podría ser B. Algunos tienen ese claro. estilo, ¿no? Acá en nuestro país suele haber bastante diversidad, ¿no? Entonces, sí sería conveniente, creo yo, un material en el cual unifique un poco más, ¿no? Porque la mayoría de autores citan a Sampieri, a Ernest Sampieri, Claro, pero hay que tener en cuenta que Sampieri, pues, tiene ciertas pero limitaciones. Sampieri es como muy cuantitativo en ese Así punto. es, correcto. A ese Y punto quería llegar. claro, el manual de Hernández Sampieri es como muy cuantitativo, pero lo cualitativo va por otro lado. Digamos, no es que, a ver, hay como distintas tradiciones y escuelas, ¿no? La escuela inductiva pura y dura, la más inductiva, dice, no tenemos supuestos, no tenemos hipótesis. Yo soy investigadora, hace años que trabajo y creo más que en esa escuela, en otra escuela que se llama la abductiva, ave larga ductiva, en la cual la idea es, yo tengo una pregunta, tengo una respuesta posible, porque por algo investigo lo que yo investigo, o sea, yo no podría investigar de la nada lo que recién decía el compañero sobre el plan de urbanismo, porque yo no tengo representaciones sobre el plan de urbanismo que comenta el compañero. Pero el compañero le elige el tema porque tiene algunas ideas y porque además de que le interesa, porque tiene algunas ideas sobre eso. Entonces, alguna hipótesis de trabajo tiene que tener. Pero luego esa hipótesis se va modificando a lo largo del proceso de investigación. Y ese a lo largo no es solamente a partir del trabajo de campo, haciendo entrevistas o haciendo observación, etcétera, sino también a partir de la lectura de otros autores que hablan y estudian lo mismo que yo estudio. Digamos, ¿no? Y entonces empiezo a ver que no lo había visto cuando diseñé el plan, la investigación, cuando dice el diseño de investigación, el plan de trabajo, el plan de investigación, no había llegado a leer a ciertos autores. Y ahora en el proceso encontré otros autores
que están diciendo cosas interesantes que a mí me permitirían pensar en profundidad, más en profundidad, lo que yo quiero estudiar. Entonces, por ejemplo, encuentro autores que hablan de las estrategias de reproducción en salud. Digo, mirá, yo no había pensado en estrategias de reproducción en salud, pero es cierto que las familias se tienen que atender su salud. Entonces puedo incorporar eso. Y eso es un proceso más abductivo, en el que hay un diálogo entre el trabajo de campo y lo que los actores sociales dicen en el trabajo de campo cuando los entrevistamos, cuando los observamos, y lo que los autores están diciendo, que trabajan temas similares, están diciendo para otros campos, para otros países, para otras ciudades. Entonces uno tiene un trabajo y ahí la hipótesis es una hipótesis de trabajo, no es una hipótesis para contrastar, pero sí es una hipótesis de trabajo que se va complejizando y esa es la riqueza de lo cualitativo en contraste con lo cuantitativo para el desarrollo de una investigación. Muchas gracias, estimada profesora. También una última consulta era que a veces, cuando hacen cualitativo, los estudiantes, sean de maestría o pregrado, de frente dicen diseño no experimental. Y yo les digo, oye, pero diseño experimental está referido más para cualitativo. Puedes utilizar Sí, teoría fundamental, ¿no? U otros. Pero esa parte parece que es un tema ya de formación, ¿no? Lamentablemente, he visto que a nivel de pregrado no esclarecen mucho esos asuntos y eso lo arrastra inclusive en la maestría, ¿no? Entonces, claro, y sí sería porque conveniente. Sí sería conveniente, ¿no? De repente un material un poco más preciso en investigación cualitativa. Eso ayudaría bastante porque, sobre todo en derecho, pues la mayoría hace investigación cualitativa, ¿no? Ese quería hacer bien, ese comentario. yo le puedo enviar, si ustedes quieren, o a Jimena o a Gonzalo. Hay un libro que es de un colega querido mío español, que para mí es un excelente manual de metodología cualitativa, Oh, genial. eh, que, digamos, los autores son Joan Miquel Bert y Carlos Lozares, y en realidad es un excelente manual que es una revisión de otro manual anterior que era excelente ya, que era de Miguel Valles, que es muy conocido. Este es una versión nueva de ese manual, mucho más compleja y mucho más en profundidad, que para mí es una muy buena mirada. Nosotros lo utilizamos aquí para dar clases de grado y de posgrado, y el manual para mí está muy bien. Así que si ustedes quieren, yo les puedo compartir ese manual y también les puedo compartir otro manual que yo escribí junto con el doctor Juan Ignacio Piovani, que es un investigador, un metodólogo también en Argentina conocido, con el que trabajo. Y lo que hacemos en ese otro manual es pensar en la reflexividad, que es un poco esto que pide Oscar también, ¿no? En cómo construimos la información y qué procesos reflexivos tenemos que hacer cuando construimos la información y la investigación cualitativa. Así que si quieren les puedo compartir después están los dos, uno se los puedo mandar, digamos, por mail porque no está, Sí, digamos, sí, no, de no está hecho, en abierto, y el otro les mando el enlace para que lo puedan bajar, o les mando directamente el manual y ustedes lo circulan, pues no son muy pesados, así que puede ir muy bien. sí, muchas gracias. Justamente en base a este tema, la consulta justo era de mi parte, era que si nos podría recomendar otros autores aparte de Sampieri, porque en sí, en el contexto peruano, Sampieri es muy citado. Eso sí, y como usted dice, es Claro, más un poco más para el lado cuanti, entonces nos vendría claro. mucho a No, nosotros ese, que otros autores con qué basarnos y apoyarnos también en este sí, sí, aspecto. yo les mando el de Joan Miquel, Bert y el de Carlos Lozares, es como más general sobre la investigación cualitativa. Y el que hicimos con Juan Piovani es más específico sobre, por ejemplo, voy a hacer entrevistas. ¿Qué me pregunto cuando voy a hacer la entrevista? ¿Cómo construyo esa pregunta? ¿Cómo reflexiono sobre la información que yo construí en esa entrevista? Digamos, ¿no? ¿Cómo pienso eso cuando construyo el objeto? ¿Qué tengo que pensar y reflexionar cuando construyo el problema de investigación? ¿En qué tengo que pensar cuando voy a hacer la entrevista o voy a hacer observación participante? ¿En qué tengo que pensar y reflexionar cuando voy a analizar, digamos, ¿no? Es como un poco más específico, pero me parece que también, porque además tiene ejemplos de trabajo de campo, entonces me parece que es interesante para poder pensar los propios objetos de investigación. Así que sí, se los comparto sin problema. Genial, muchas gracias. Eso nosotros lo remitiremos justamente a los asistentes y así Buenísimo. ya todos lo van a tener. Muchas gracias. ¿Hay No, por alguna favor. otra consulta?
Bueno, parece que ya no hay más consultas, Bueno, lo cual espero no haberlos aburrido. Las cuestiones metodológicas son muy técnicas, pero son importantes, digamos, para la hora de construir una investigación, tener claro sobre todo las decisiones que se tienen que tomar para no después no hacer la investigación y encontrarse sobre el final que hicieron mal, que el armado estuvo mal y que hay que volver, ¿no? Entonces, bueno, un poco conocer estas decisiones me parece que son importantes. sí, además ha sido, de verdad la exposición ha sido muy completa, clara y sobre todo muy didáctica, lo cual hizo que estos temas que puedan parecer complejos resultan más accesibles e interesantes. Eso realmente sí ha sido de su parte, de su exposición, le agradezco mucho y también los ejemplos que dio. Sin duda eso ha Buenísimo. brindado gran utilidad, yo creo, para la elaboración de los trabajos de investigación. Sí, Asimismo, nosotros sí, cuando diga, damos, diga. cuando damos clases siempre tratamos en mis clases, digamos, yo siempre trato de dar ejemplos para que ese ejemplo interpele al otro en función de sus propios ejemplos y eso ayude también a pensar y además para hacerlo más dinámico. Porque si no es muy técnico y puede resultar, la gente dice, oh, metodología, oh. Y en realidad para mí es muy divertido si uno lo puede interpelar a otros desde los ejemplos digamos, para que le sirva, básicamente. Así que esa fue un poco el espíritu de la idea de los ejemplos. Sí, sin duda, sí, han sido muy claros y precisos. Y bueno, quisiera agradecer otra vez muchas gracias por compartir su tiempo y su experiencia en la materia. Realmente ha sido muy enriquecedora. Muchas gracias. Y bueno, eso Buenísimo. sería todo por la sesión de hoy. Y muchas gracias a todos también por su asistencia. Dentro de unos días estaremos compartiendo el material y el video. Entonces, y que tengan una linda noche de lo que queda. Muchas gracias. Gracias, Bueno, muchas Leticia. gracias a todos y un gusto para mí también compartir con ustedes ideas para seguir pensando. Muchas gracias. Muchas